En este canal compartimos temas de estudio para alumnos de primaria, principalmente de matemática y lenguaje. No olvides suscribirte para que se te pueda notificar sobre nuevos temas de estudio. Abajo en los comentarios puedes hacer sugerencias de temas que podamos compartirte. Un buen día para todos. Vamos a estudiar en esta ocasión clases de sustantivos. Recuerden que hay otro video en donde estudiamos solamente qué es el sustantivo. Muy bien, iniciamos. Número 1. Sustantivo común. Es la palabra que nombra a las personas, animales y cosas en general, sin diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, tenemos aquí estas palabras que son sustantivos: niño y mujer que nombran a personas, conejo y perro que nombran a animales, y montaña y casa que nombran a cosas. Como nos damos cuenta, estas palabras, por decir niño, esta palabra es un sustantivo que nombra a una persona de menor edad, pero que nombra a cualquier niño. No importa si aquí en Guatemala o en cualquier otro país, es muy general, por eso se llama sustantivo común. Y si nos damos cuenta también de los otros sustantivos, por ejemplo la palabra conejo, pues nombra a ese animalito y no importando en dónde se encuentra, en cualquier departamento de nuestro país o en cualquier país del mundo. Igual la palabra montaña, por ejemplo, que nombra a cualquier montaña existente en nuestro planeta. Igualmente las otras palabras, por eso se llama sustantivo común. Vamos con el sustantivo propio. Es la palabra que nombra a las personas, animales y cosas, diferenciándolo de los demás de la misma clase. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, Felipe, ¿verdad? Nos damos cuenta que Felipe es un sustantivo que nombra una persona, pero que ya tiene un nombre específicamente. Entonces, seguramente no habrán muchos Felipes, ¿verdad? También tenemos el nombre de María. En cuanto a nombres de animales, por ejemplo, tenemos aquí Misifus, que nombra a un gato, ¿verdad? Que ya es diferenciándolo de los demás gatos. Bobby, que nombraría a un perro, diferenciándolo de los demás perros, porque ya tiene un nombre propio. Aquí tenemos el nombre de un río que es Samala, pues ya así hace la diferencia con los otros ríos. Tenemos aquí el nombre de nuestro lugar, Paxtoca, que lo diferencia de cualquier otro lugar, de cualquier otra aldea. Muy bien, como nos damos cuenta, también todos los sustantivos propios deben escribirse la primera letra con mayúscula. Número 3. Sustantivo concreto. Es la palabra que nombra personas, animales o cosas que podemos tocar o ver, es decir, que podemos percibir con nuestros sentidos. O sea que lo podemos tocar, lo podemos ver, entonces se llama sustantivo concreto. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, la palabra joven, pues seguramente podemos ver a un muchacho. Una casa que podemos ver, podemos tocar, un lapicero, una flor. Estos sustantivos se llaman concretos porque los podemos tocar, los podemos mirar y los podemos tener a la vista. Número 4. Sustantivo abstracto. Es la palabra que nombra personas, animales o cosas que pertenecen al mundo de los pensamientos, ideas o sentimientos. No los podemos ver, tocar ni percibir con nuestros sentidos. Esto quiere decir que el sustantivo abstracto es lo contrario del sustantivo concreto, ya que no se puede tocar, no se puede ver. Por ejemplo, el amor es un sentimiento el cual no podemos ver y no podemos tocar. Dios sabemos que existe, pero tampoco lo podemos ver y tampoco lo podemos tocar. Otros sentimientos, por ejemplo, tristeza, alegría, miedo,
Estos son ejemplos de sustantivos abstractos que no podemos percibir con nuestros sentidos. Número 5. Sustantivo individual. Es la palabra que nombra en singular a una persona, animal o cosa. Veamos, solamente nombra a una persona, un animal o una cosa. Por ejemplo, la palabra señor, la palabra niña, vaca, paloma, mesa, libro. Pues aquí miramos que solamente nombra a uno. Sustantivo colectivo. Número 6. Es la palabra que nombra en singular a un conjunto de personas, animales o cosas. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Ejército, conjunto de soldados. La palabra debe estar en singular, es decir, no le agregamos la S, no estamos diciendo ejércitos, sino que ejército. La palabra está en singular, pero significa un conjunto de soldados en este caso. Tenemos ahora la palabra jauría, que tampoco está en plural, porque no decimos jaurías, sino que está en singular, pero tiene el significado de un conjunto de perros. La tercera palabra tenemos montaña, que significa un conjunto de árboles. Nos damos cuenta también que la palabra montaña no está en plural, por eso nos dice la explicación o la descripción del sustantivo colectivo, que es la palabra que nombra en singular a un conjunto de personas, animales o cosas. Entonces, podemos mencionar algunos otros, como por ejemplo, rebaño, que significa conjunto de ovejas, o enjambre, que significa conjunto de abejas, y así podemos encontrar otros más. Los sustantivos no deben estar en plural, eso es lo que ya estábamos explicando. Número 7. Sustantivo primitivo. Es la palabra que nombra personas, animales o cosas que no provienen de otra palabra. A partir de los mismos se pueden formar otras palabras, es decir que el sustantivo primitivo son palabras que no provienen de otras, sino que son la raíz en sí. Entonces veamos estos ejemplos: pan, zapato, libro. Estas palabras no provienen de otra palabra, no se originan de otra palabra, sino que simplemente son la raíz en sí, la palabra original podríamos decir. Entonces por eso se llama sustantivo primitivo. Número 8. Sustantivo derivado. Es la palabra que toma un sustantivo primitivo y le agrega un morfema o una terminación. Veamos estos ejemplos. De la palabra pan podemos escribir otras palabras. Pan es un sustantivo primitivo, entonces por lo cual de pan podemos escribir varios sustantivos derivados. En este caso, panito, panote, panadería, panadero, etc. Podríamos buscar otros más. Entonces, los sustantivos derivados son los que se derivan de un sustantivo primitivo y solamente se le agrega una terminación o un morfema. Veamos este otro ejemplo. Del sustantivo primitivo libro podemos escribir varios sustantivos derivados. En este caso, librito, librería, librote, librera, etc. Número 9. Sustantivo gentilicio. Es la palabra que describe el origen o el lugar de donde provienen las personas. Veamos algunos ejemplos. Los que somos del país de Guatemala decimos que somos guatemaltecos. Entonces, de Guatemala, la persona es guatemalteco. De Totonicapán, nuestro departamento, entonces la persona es totonicapense.
De Quetzaltenango, a la persona se le nombra como quetzalteco, es decir, nombrando el lugar de donde proviene. Entonces, podríamos mencionar otros ejemplos de países, por ejemplo, de México, mexicano, de Salvador, salvadoreño, y así podemos buscar muchos otros ejemplos. Número 10. Sustantivo patronímico. Es el nombre o apellido que recibe el hijo tomando en cuenta el nombre de su padre. Esto se utilizaba antiguamente, ¿verdad? Que del nombre del padre se origina el apellido del hijo. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos dos columnas. Tenemos la columna de el padre y la columna de el hijo. Por ejemplo, en la primera línea tenemos la palabra o el nombre Fernando, que así se llamaba el padre. Entonces el hijo se le llamaba Fernández como nombre o como apellido. Si el padre se llamaba Gonzalo, entonces el hijo González. Si el papá se llamaba Martín, entonces Martínez. Y así podríamos buscar otros ejemplos. Estas son las clases de sustantivos más conocidas, entonces espero que hayamos aprendido algo con ustedes en esta ocasión. Platicamos en un siguiente video.